CNI presenta. Hasta 1609, año en que Johannes Kepler formuló las leyes universales, todo nuestro conocimiento acerca del cosmos se basaba en observaciones del cielo hechas a simple vista. Los mayas habían identificado a unos astros que parecían vagar entre las estrellas fijas y que los griegos llamaron planetas, es decir, errantes. En la historia de la humanidad, siempre los seres humanos han buscado la mejor manera de comunicarse. Desde muchos años atrás, pues había desde señales de humo, palomas mensajeras, botellas tiradas al mar. Bueno, afortunadamente eso cambió, y cambió con el telegrama, los telégrafos y con la radio. Solo cuando el hombre comprendió las leyes de la óptica, pudo abrigar la esperanza de comunicarse a lo lejos. Así nació la telegrafía, del griego tele, distancia, y grafé, escribir, escribir a lo lejos. Para los mayas, comunicarse era vital. Sabían que ningún pueblo incomunicado sobrevive. Aparejemos las velas y las naves que se adapten al éter del cielo y reuniremos a una multitud de hombres sin miedo a los grandes espacios vacíos. Johannes Kepler, 1610. En 1844, año en que el ajedrez ganaba adeptos en la Ciudad de México, Samuel Finley Morse abrió la primera línea telegráfica entre Baltimore y Washington con $30,000 obtenidos del Congreso norteamericano después de mucho pedir. El hombre pudo transmitir su pensamiento a distancia. Ahí les va un nuevo corrido en 1000 renglones sin franja, de un señor muy escondido, de nombre Juan de la Granja. Nació en el 1700, año del 85, allá en Balmaceda, España. Fíjense nomás que brinco, a Nueva York se embarcó con sus sueños vagabundos y para pronto editó el correo de ambos mundos. Periódico independiente con acentos, punto y coma, primer diario en español publicado en ese idioma. Ahí mismo en Nueva York se enteró de un nuevo invento, ya el telégrafo nació, maravilloso instrumento de postes, cables y ruidos
que amor se le ocurriera, pa' que con esos sonidos los hombres se conocieran. Todos estos sueños los trae don Juan y los empieza a barajar como una secuencia de cartas que empieza a jugarse con sus amigos. En un momento muy difícil de la economía y la sociedad mexicana, en donde se acaba de perder más de la mitad de su territorio, en donde la economía de los nacionales está colapsada, en donde no hay un orden jurídico, un orden político. Entonces, por supuesto, los negocios de don Juan también fracasan. Entonces decide sacar esta carta que traía muy bien guardada desde Nueva York, llamada telégrafo eléctrico. Se le otorga una concesión en donde se le dice que en 2 años tenía que tener 50 leguas instaladas de línea telegráfica o perdía su concesión. El pueblo de Nopalucan fue fundado por puros españoles y cuando él llegó aquí, claro, se sintió muy conforme, feliz, se puede decir, porque estaban todos sus de hermanos, se puede decir, de España. Todos sus paisanos estaban acá, aquí vivían, todos eran dueños de las haciendas. Y don Juan, claro, que traía en la mente de el telégrafo. Y aquí fue cuando realizó lo del telégrafo con su aparato magnético. Desde ese entonces, ya en el año de 1851 fue el primer mensaje que envió don Juan de la Granja, de aquí de Nopalucan a la Ciudad de México. El 5 de noviembre de 1851 arranca entonces la historia de las modernas telecomunicaciones, que inician con una transmisión digital que finalmente era el telégrafo, puntos y rayas. A México nos llegó, pasado el 1800, y el telégrafo implantó con todos sus elementos. Del norte se fue hasta el sur, desde el Bravo hasta el Suchiate, tejió un jorongo de tul, de postes con su mecate. Para 1852, cuando el mundo se conmovía con el descubrimiento del planeta Neptuno, Juan de la Granja terminó la línea de 408 kilómetros entre México y Veracruz. El trabajo al sol, la lluvia y las vicisitudes de la empresa mermaron su condición física. Una pulmonía y el suicidio de su hija adoptiva Petrita lo consumieron rápidamente. Dicen que murió de frío, otros que de pulmonía. Quiero rescatar su olvido y también su vagonía. Sus restos los enterraron en el Panteón San Fernando, pero luego los sacaron y ahora se encuentran vagando. Luego dicen que dijeron, algunos dicen que según los que lo vieron son de la fosa común. El periódico australiano The Melbourne Argus calificó al telégrafo eléctrico como la invención más perfecta de los tiempos modernos. Nada parecía detener su crecimiento. La prensa se había convertido en su primer y mejor cliente. Los telegramas Reuters sustituyeron a las palomas mensajeras. Associated Press, AP,
ya existe en los años de la Guerra Civil Norteamericana, hacia 1862, ya hay corresponsales de prensa en el campo de batalla y que transmiten sus noticias a través del telégrafo. Un sistema de telégrafo que es alámbrico, que se podía desconectar. De pronto se perdía la comunicación. Por eso el periodista aprendió a hacer sus notas, a redactar sus notas periodísticas de una manera muy sucinta, en la que daba lo esencial de la información en las primeras líneas, por si se cortaba. La telegrafía se había convertido en un instrumento clave para la política. El telégrafo en la batalla de Puebla fue muy importante. Fue el conducto por el cual el general Zaragoza estuvo enviando desde el día 3 los pormenores del avance francés. Es ahí donde se originan los telegramas triunfalistas del general Zaragoza, que comunica inmediatamente no solo al ministro de Guerra, que era su conducto natural, sino al propio presidente de la República, a quien le dice: las armas nacionales se han cubierto de gloria. Mi abuelo llegó muy joven a México con las tropas del mariscal Bazán. Cayó prisionero cuando fusilaron al emperador. Iba a correr su misma suerte, pero una muchacha de la sociedad queretana intercedió por él. Poco después contrajeron matrimonio. Mi abuelo se llamaba Alberto Leduc. Yo soy Renato Leduc, telegrafista. Telegrama Reuters, Nueva York, julio 1. El capitán de una fragata austriaca telegrafió desde Nueva Orleans a su ministro en Washington que el emperador Maximiliano fue ejecutado. Juárez se niega a devolver el cuerpo. Francisco Díaz Covarrubias instaló un observatorio en la azotea del Palacio Nacional. El presidente, Benito Juárez, creía en el sueño liberal de comunicar las fronteras norte y sur, las costas mexicanas del Pacífico con las del Atlántico. Nacionalizó el telégrafo, pero las líneas estaban en 5 modalidades de propiedad. No era una nacionalización real, sino virtual. La época de oro del telégrafo estaba por llegar. El telégrafo Morse es la gran obra de don Porfirio, porque la hizo con su dinero y con su esfuerzo, a diferencia de los ferrocarriles, que es una obra mucho más cara, por supuesto, pero que la hicieron capitales ingleses, a diferencia del petróleo, que también se hizo con capitales foráneos. Detrás de esa estrategia de desarrollo de los ferrocarriles y del telégrafo estaba también una visión: consolidar la integración y soberanía del país. Porque pues, después de la invasión norteamericana pues, perdemos casi la mitad de nuestro territorio, y muchos por esa desvinculación también del país con esas distancias tan grandes, muchas áreas incomunicadas. Entonces el ferrocarril y el telégrafo empiezan a jugar un rol fundamental de integración política, de integración militar y de control militar y de integración territorial de lo que es la República Mexicana. En 1872 murió en los Estados Unidos Samuel Finley Morse, aquel pintor norteamericano de escenas históricas que, interesado en los electroimanes, convirtió la escritura en sonido. Pronto aparecería un nuevo medio de comunicación. A don Porfirio le toca la suerte de vivir estos cambios tecnológicos de manera muy cercana. Si bien el telégrafo tenía más de 30 años cuando don Porfirio accede al poder, a él le toca situar al telégrafo como un servicio operante. Le toca recibir al teléfono en 1878, apenas 2 años después de que había sido patentado por Graham Bell
en la Feria de Filadelfia. Bueno, la telefonía llega a México precisamente a través de una concesión que se le otorga a Alfred Westrop, que es el que obtiene la primera concesión para instalar una red telefónica en la Ciudad de México, que va a quedar establecida entre las 6 oficinas de la policía, la Comandancia General y la Secretaría de Gobernación. Alfred Westrop era un comerciante de colchones que veía en el teléfono el negocio de su vida, la noticia de sus enlaces con Tlalpan y luego entre el castillo de Chapultepec y Palacio Nacional, le dejó pequeños dividendos y causó revuelo, pero nada más. En Tampico, el ayuntamiento retiró los postes bajo el pretexto de que afeaban la localidad. Westrop regresó a sus colchones y nunca más se supo de él. Las monjas de la ciudad de Puebla consideraban al teléfono como algo diabólico, ¿verdad? Porque no se podía concebir de que un aparato, un instrumento metálico pudiera transmitir la voz de dos personas. En 1878, México contaba con servicio meteorológico, pero el teléfono todavía no era popular. Otro era el clima en Estados Unidos. Los aficionados a la música coronaron sus sueños de escuchar conciertos por teléfono. En Chicago, la policía ubicó aparatos en lugares estratégicos para casos de emergencia. En Boston, el periódico Boston Globe usó el teléfono para enviar sus despachos de prensa, aun cuando era un medio imperfecto. Para hacerse escuchar, los telefonistas tenían que gritar con todas sus fuerzas, por lo que una compañía contrató mujeres para calmar a los clientes. La costumbre persiste hasta la fecha. El teléfono no se empieza a desarrollar sino hasta principio de siglo. Y el telégrafo es el que juega el papel fundamental. Incluso había buzones en las calles, en donde se dejaba una postal con el telegrama. Pasaban los telegrafistas, los recogían y mandaban los telegramas a su destino. Mi tío, Manuel Leduc, trabajaba en la compañía de luz y su jefe era un tal Mr. Wilkins, un gringo que decía puras insolencias en un pésimo español. En aquel tiempo, los teléfonos eran de manija y cuando sonaba el timbre, yo corría a contestar. «Mi no querer hablar con Leduquitos, pendejo», escuchaba invariablemente la voz alcoholizada de Mr. Wilkins. «Mi querer hablar con Leduc Grande». Hasta la fecha, no me gusta hablar por teléfono. Desde el mar, parecía menos mexicana que las otras ciudades. Quizá porque sabíamos que estaba en manos de una compañía francesa. Una ciudad mexicana crece de la tierra. Santa Rosalía, en cambio, tenía el aspecto de haber sido construida. Ni la laboriosa historia del telégrafo ni el rápido desarrollo del teléfono pudieron compararse con la nueva revolución en las telecomunicaciones que a finales del siglo estaba por llegar. Bueno, el gran momento de Santa Rosalía es a finales del siglo XIX. La compañía del Boleo se funda por los franceses con patrocinio de la banca Rothschild en 1885, porque un señor de ahí de la región, de un lugar que se llamaba Santa Águeda, encontró unas bolas medias verdes de cobre y las llevó a Guaymas con unos joyeros para que determinaran la calidad del mineral del cobre, y realmente era altísima. El cobre había permitido una mayor conductibilidad de las señales telegráficas. Para 1885 era un material estratégico desde el punto de vista militar. Las comunicaciones estaban en pleno auge. En México, Luz Bonecki
se convirtió en la primera mujer telegrafista del mundo y en profesora de telegrafía teórica de la Escuela Nacional. Porfirio Díaz creó la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y firmó un contrato con la compañía norteamericana Western Union para el manejo de la correspondencia telegráfica internacional. En 1889, un estudiante alemán de física de nombre Heinrich Rudolf Hertz demostró la teoría que James Maxwell había descrito unos años atrás. Efectivamente, las ondas electromagnéticas se comportaban como la luz. Hertz fue el primero que produjo, detectó y midió las ondas que, según Maxwell, se propagaban por el éter hasta el infinito. Hertz murió a los 37 años. Su trabajo no cayó al vacío. Tenemos un inglés, tenemos un alemán y ahora tenemos un italiano joven, por cierto, un muchacho, Marconi, que lee el artículo de Hertz y se ilumina inmediatamente pensando, es que esto es sensacional para las comunicaciones, y con esa idea regresa a su casa en Bolonia, se va a su cuarto de experimentos y le demuestra a su padre, que por cierto estaba un poco triste porque tenía un hijo medio chiflado que estaba ahí jugando con alambritos, le demuestra a su padre que él, conectando su transmisor arriba en el laboratorio que estaba en el tercer piso de la casa, puede hacer sonar un timbre que previamente había colocado en la sala, en una mesa en la que estaba una batería, un timbre y el elemento receptor, claro, con una antena y el circuito receptor, pero totalmente desconectado del transmisor, al grado de que el padre, pensando que hay alguna trampa por ahí, pues se agacha y busca ver si baja algún hilo por la alfombra. Se da cuenta que no, que efectivamente pues es algo mágico para él, pero que lo ha logrado su hijo, y inmediatamente le da su lana para que siga adelante con los experimentos. Entonces Marconi recurre al gobierno y les dice, acabo de hacer un experimento sensacional, puedo hacer telegrafía inalámbrica, de ahí nace el concepto. Lo muestra al gobierno italiano y el gobierno italiano le dice, sí muchachito, qué bonito trabajo, muy interesante, pero nosotros estamos muy ocupados. Y no le hacen ningún caso. Entonces Marconi, muy enojado, va y habla con su mamá, que tenía familiares en Inglaterra. Le dice, mamá, no me han pelado, como se dice ahora, allí a donde fui al departamento de comunicaciones de la Marina Italiana, y por lo tanto, pues, ¿qué voy a hacer? Entonces su madre le dice, mira, te voy a dar una carta para que vayas a hablar con el jefe de correos de Inglaterra, en Londres. Y él se va con sus equipos, se va a Londres, los instala y le hace una demostración al jefe de correos, el cual queda convencido de que esto es algo extraordinario y le avisa inmediatamente al almirantazgo, y le dan fondos a Marconi para que ponga una empresa, una compañía, y vaya desarrollando el gigantesco, el fantástico invento de la radiocomunicación. El 12 de diciembre, Guglielmo Marconi oyó en Cornualles, Nueva Inglaterra, la señal de su transmisor para abrir al mundo a la comunicación transatlántica. Por fin, el sueño juarista de comunicar las fronteras y las costas del país podía hacerse realidad. En 1902, se instalaron en Cabo Aro y Santa Rosalía las primeras estaciones de radio. 3 años después, Albert Einstein formuló su teoría de la relatividad especial. En París murió Julio Verne, creador de inolvidables personajes que dieron la vuelta al mundo y llegaron primero que nadie a la Luna y otros confines.
El 18 de noviembre de 1910, el telegrafista Antonio Justiniani Cisneros recibió por el sistema dúplex un mensaje del gobernador de Puebla, Mucio Martínez, para Porfirio Díaz. El telegrama informaba del alzamiento de un tal Aquiles Cerdán. Una mecha se había encendido. Mi papá, Renato Leduc, ingresó al telégrafo porque él quedó huérfano de padre. Mi abuelo se murió en 1908 y él tenía 12 años entonces. Un tío suyo, hermano de mi abuelo, lo llevó a trabajar a la compañía de luz como su ayudante. Y estando ahí, mi papá conoció a un señor González que por algunas circunstancias estaba muy vinculado al telégrafo. El telégrafo durante la Revolución tiene su último gran papel estelar en la historia mexicana. Por medio del telégrafo se envían las principales notas bélicas que acompañan a toda la lucha armada. Durante la Revolución, el telégrafo es parte indispensable en la logística de los generales que comandan la guerra. Los telegrafistas se la juegan con los revolucionarios y casi cada uno de los ejércitos revolucionarios, el telegrafista es como pues, el ángel de la guarda de los generales porque siempre van en pareja trayendo a su telegrafista de confianza y el telegrafista viaja incluso con su magneta, se sube, manda los mensajes y hay varias anécdotas durante la revolución de cómo es la primera revolución social en donde la tecnología empieza a jugar un papel estratégico en las guerras revolucionarias. Pancho Villa es uno de los que en forma más ingeniosa lo utiliza para varias de sus batallas. Don Francisco y Madero. Aquí en la Ciudad de México éramos 3 telegrafistas menores de edad. Yo nunca llegué a pelear. Sí vi algunas cosas, como cuando empecé a ir en el tren de Cuautla, donde el jefe de la escolta era un tenientito dormilón. Mi teniente, nos están tirando los zapatistas. ¿Qué hacemos? Entró gritando una noche un sargento. ¿Sí? Ripostó el tenientito sin levantarse del catre. Pues diles a los zapatistas que vayan y chinguen a su madre. Y de paso tú también. El que llamaba su atención y el que le producía mayor emoción pues era Pancho Villa, ¿no? Y entonces decidió, junto con este amigo, irse para el norte y llegó a Chihuahua, se presentó ahí en los telégrafos, dijo que era telegrafista y ya lo asimilaron. Después ya, pues con todo el movimiento, se asimiló a las tropas de Pancho Villa, que por cierto, siendo telegrafista de él, ahí conoció a John Reed, que era un güerito, un gringo güerito que llegaba a dejar sus despachos que mi papá transmitía. Los telegrafistas éramos gente de abajo y mal pagada, por lo que empezamos a tener nuestros héroes apenas se inició la revolución. Yo estuve indeciso una temporada, sin saber qué camino tomar. Pero en aquella época, el grito entre los jóvenes era «¡Vámonos con Pancho Villa!». Villa poseía el carisma del que carecía Carranza, acaso por sus lentes de alambre y luengas barbas. Villa tampoco era un Adonis. Era blanco, grandote, colorado, de ojos saltones y boca torcida. Más bien parecía un panadero español que un revolucionario. Lo impresionante de Villa es que era lo que en inglés se puede decir un self-made man. Era un hombre con escasa educación, de hecho prácticamente ninguna, no es claro si había ido a una escuela primaria o no, que sin embargo, y que había llevado una vida de bandolero, y que sin embargo, al inaugurarse y empezarse la Revolución Maderista, muy pronto se gana la confianza tanto de Madero como de los revolucionarios y llega a ser en la época de Madero el segundo hombre de la revolución armada en Chihuahua.
Él entendió muy rápidamente que un ejército tenía que tener, digamos, todos los instrumentos modernos para poder triunfar. Y uno de los instrumentos que utilizó fueron las telecomunicaciones. Estableció un cuerpo de telegrafistas de la División del Norte y lo aprovechó de manera sumamente original en la captura de Ciudad Juárez. Situada junto a El Paso, Texas, Ciudad Juárez representaba en 1913 un bastión clave para dominar Chihuahua. ¿Cómo atacar de frente, se preguntaba Villa, sin cruzar la frontera ni provocar al poderoso vecino? Villa hizo una maniobra brillante. Capturó un tren de carbón que circulaba entre Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua. Y al capturarla, se paró en cada estación y allí echó al telegrafista del gobierno, lo capturó y puso a su propio telegrafista. Y telegrafió a la central ferrocarrilera en Ciudad Juárez: Villa nos está persiguiendo, ¿qué debemos hacer? Y la respuesta fue, obviamente, regrésanse tan pronto como puedan a la ciudad a Ciudad Juárez, pero en camino den señales de vida. Y las autoridades federales estaban convencidos que era el tren de carbón. No sabía que Villa había llenado el tren con sus tropas. Y sin que nadie sospechara nada en Ciudad Juárez, el tren llegó por las 2 de la mañana en Ciudad Juárez, lleno de soldados villistas. Y un poco como el caballo de Troya, que de pronto los villistas se salieron, la guarnición federal o estaba durmiendo o estaba gozando de los múltiples placeres, entre comillas, de Ciudad Juárez, las casas de juego, los bordeles. Y lograron los villistas, casi sin violencia, capturar a la guarnición federal y de este modo capturar a Ciudad Juárez sin que hubiera el peligro de bala y otras violencias del otro lado de la frontera. Por el cerro de la Pila fueron entrando a Torreón mi general Pancho Villa y atrás la revolución. Ay, hijos, ya se nos hizo. Me fui corriendo a la dirección de telégrafos y ahí me enteré que los americanos acababan de desembarcar en Veracruz y que el general encargado de la defensa del puerto había telegrafiado informando del abandono de la plaza. Los únicos que peleaban contra los invasores eran los rayados de San Juan de Ulúa y el pueblo. Como no fui en toda la noche a mi casa, en la mañana abordé un tranvía para decirle a mi mamá lo que estaba ocurriendo. ¿Qué invasión ni qué 8 cuartos?, me dijo. Tú andabas de parranda, así que no me vengas con mentiras. Una de las participaciones estelares del telégrafo en la Revolución es la ruptura de Villa con el jefe Carranza, que se da en un lugar intermedio entre Coahuila y Durango, que era donde estaba Villa. Villa y Carranza tenían fuertes desacuerdos. En parte, muchas veces se dice que eran puramente personales, que eran personalidades muy diferentes. No lo creo. Eso sí fue un papel, jugó un papel, fue un factor, pero básicamente el factor más importante era que tenían políticas sociales muy diferentes. Carranza creía básicamente en la hacienda mexicana. Creía que la hacienda mexicana se debía mantener como foco
productivo. Villa creía en la reforma agraria, en la división de las haciendas. Carranza temía que Villa llegara primero que él a la capital de la República y se convirtiera en el hombre clave de la revolución, por lo que intentó fragmentar a la División del Norte, enviando a la mitad de su cuerpo a tomar Zacatecas bajo las órdenes del general Natera, famoso por su incompetencia. Entonces Villa pidió una conferencia telegráfica con Carranza, y allí le expuso objetivamente esos argumentos, diciendo que al contrario, él iba con toda su división a capturar Zacatecas, lo que terminaría con el ejército federal. Carranza le contestó que no estaba de acuerdo. No dio motivo, no explicó su decisión de que Villa tuviera que mandar la mitad de su ejército a Natera. Villa no estaba de acuerdo y no había razón objetiva para estar de acuerdo. Y rehusó. En palabras textuales, Villa le dijo al general Carranza: ¿quién le manda andarse metiendo en terreno barrido? Ahí ardió Troya. Ahí fue el momento culminante de la conversación telegráfica y, por supuesto, se dejó ver en las sentidas palabras del general Carranza, que respondió diciéndole que no le hablara en esos términos. El general Villa, impulsivo como era, ya no pudo hacer mayor cosa. Las palabras habían volado a través del cable telegráfico. Recuerdo que antes de la revolución estuve en la oficina de telégrafos de Zacatecas, una ciudad bonita de 60,000 habitantes que después de la matanza y la epidemia de tifo se redujo solo a 5,000. Recuerdo un cartel gigantesco que alguien escribió en la estación central y que decía: se alquila esta ciudad. Me llamo Renato Leduc y fui telegrafista en la División del Norte con Pancho Villa. Villa pudo transformar dentro de algunos meses un ejército de guerrillas en un ejército regular, bien organizado, de algunos millares de hombres, con telecomunicaciones modernas. Y eso de parte de un general casi semianalfabeta. Eso era una cosa de lo más impresionante. Y no hay duda de que ninguna guerrilla antes de Villa en la América Latina supo utilizar la opinión pública, las telecomunicaciones, de la misma manera que Villa, y que ninguno supo tener tanto impacto en la opinión pública norteamericana como Villa. Es un hecho que el único mexicano que forma parte no solo del mito de la leyenda mexicana, sino también del mito y de la leyenda norteamericana es Villa. Tenemos camino andado, no hay que juntarse con rotos, tamaña sarta de jotos, siempre te juegan traición. Ya Madero está vengado, ya murió la usurpación. Ya Madero está vengado, ya murió la usurpación. En su caballo retinto llegó Emiliano Zapata, bonita su silla charra y sus botones de plata, pero mucho más bonito su famoso plan de Ayala. Pero mucho más bonito su famoso plan de Ayala.
La noche del 14 de abril de 1912, en las heladas aguas del Atlántico Norte, ocurrió el más dramático accidente de los primeros tiempos de la telegrafía sin hilos. El telegrafista del buque Frankfurt escuchó las llamadas de auxilio de otro barco que se hundía. Gustavo Aguirre, un mexicano de 14 años, describió aquel momento. El capitán recibió el SOS, ordenó parar las máquinas y cambiar el rumbo para auxiliar al Titanic. Aguirre trazó un mapa que nunca develó del sitio exacto del hundimiento. Otro mexicano, el diputado Manuel Uruchurtu, se hundió con el Titanic. La tragedia demostró la importancia de la comunicación radiotelegráfica abierta en alta mar. Ese mismo año, la Segunda Convención Radiotelegráfica Internacional, reunida en Londres, reglamentó la propuesta inglesa de atender por obligación las llamadas de auxilio y mantener la intercomunicación continua en el mar sin distinción del sistema radioeléctrico que se usara. Inglaterra era a finales del siglo XIX el país más poderoso del mundo. Tenía la Royal Navy, la Marina inglesa era la más poderosa y también su flota mercantil era la más grande del mundo. Una de las fuerzas de Inglaterra era su red de comunicaciones. Las comunicaciones globales de un continente a otro tenían que hacerse por cables submarinos. Era un arma. Gracias a las telecomunicaciones, un país que tenía sus propias líneas de comunicación podía controlar sus flotas, sus ejércitos, sin que otros países pudieran saber el contenido de los mensajes. Era invisible porque todo esto era escondido bajo el mar y en algunas oficinas en unas grandes ciudades. No hacía ningún ruido, no se veía en ninguna parte. Los cables siempre estaban escondidos y el caso más importante en la Primera Guerra Mundial, en que se demostró el poder de los cables, era el caso del telegrama Zimmermann. A fines de 1916, estando todavía la expedición punitiva en México, los americanos declararon que no iban a salir de México hasta que Carranza cumpliera algunas condiciones. Entre otras, permitir que si hubiera de nuevo desórdenes en México, los americanos podrían entrar de nuevo. Era algo como la enmienda Platt para Cuba, dándole carta blanca a Estados Unidos para intervenir en México. En ese momento, Carranza se sintió amenazado y mandó un mensaje a Alemania pidiendo a los alemanes ayuda militar, ayuda diplomática, ayuda económica y al mismo tiempo el establecimiento de relaciones de telecomunicación entre Alemania y México. Aunque al principio Alemania procedió con cautela, la expedición punitiva de los Estados Unidos a territorio mexicano contra Francisco Villa cambió el panorama. El Kaiser ordenó a su ministro de Relaciones Exteriores, Arthur Zimmermann, contactar a Venustiano Carranza. Zimmermann lo hizo, pero de manera muy extraña. A cambio de una declaración mexicana de guerra contra Estados Unidos, el ministro ofreció a Carranza la devolución de Texas, Arizona, California y Nuevo México, territorios perdidos en 1847. ¿Cómo podía Zimmermann ofrecer algo que no tenía? El ofrecimiento era una farsa, pero ahí estaba. El problema para los alemanes era cómo mandar este ofrecimiento de alianza a México. Primero querían mandar un submarino que fuera a llevarlo a México, pero el submarino hubiera tomado 30 días y ellos querían que México atacara a Estados Unidos el mismo día que Estados Unidos declarara la guerra a Alemania. Entonces decidieron mandarlo por telegrama, pero había un problema. La línea
el cable subterráneo que tenían los alemanes antes de la guerra mundial con América lo habían cortado los ingleses. Entonces los alemanes no tenían medios de comunicarse con México. La única manera, el contacto inalámbrico no se podía hacer porque México no tenía una receptora bastante fuerte. Entonces, ¿qué medios utilizar? Había dos. El primero que utilizaron a veces los alemanes es ganarse a un país neutral que tenía el derecho de utilizar el cable transatlántico norteamericano y que mandaba telegramas en clave. Y eso lo hicieron los suecos, que de hecho mandaron telegramas en clave diciendo que eran suecos, pero de hecho eran para los alemanes. Pero esto se hizo mucho más difícil cuando los americanos descubrieron que esto se estaba haciendo. El segundo medio, como finalmente se mandó el telegrama, fue a través del cable norteamericano. En enero, los ingleses obtuvieron el telegrama Zimmermann. La historia de su decodificación se ha convertido en uno de los grandes relatos de espionaje de todos los tiempos. La versión clásica sostiene que la inteligencia inglesa lo descifró gracias a la obtención por partes de la clave alemana 13040, cuyo primer fragmento les fue entregado por los rusos, quienes lo capturaron al hundir el buque alemán Magdeburg. La segunda parte la obtuvieron a principios de 1915, cuando arrestaron en Persia a un agente alemán llamado Wasmus, quien logró escapar dejando tras sí datos de la clave. Por último, el servicio secreto de la Marina Británica tuvo acceso a otro código alemán, distinto al 13040, gracias a Alexander Scheck, empleado de una radioemisora de Bruselas, entonces bajo control germano. Nunca se reveló de qué clave se trataba. Scheck fue asesinado por agentes británicos como medida de precaución. El siguiente problema para los ingleses fue dar a conocer el contenido del telegrama Zimmermann sin que los alemanes se enteraran de que sus claves ya no eran secretas. La solución estuvo en aparentar que el mensaje había sido descifrado en Estados Unidos y no en Europa, como en verdad ocurrió. Los ingleses tenían ambas claves, pero para ellos era importante tener el telegrama tal como se mandó de Washington a México, para que los alemanes creyeran que el telegrama había sido traicionado en Washington y no que los ingleses conocían la clave del telegrama mandado de Berlín a Washington. Entonces mandaron a un agente a la oficina de telégrafos en México. Este agente logró sacar el telegrama mandado desde Washington a México, que tenía otra fecha que el telegrama mandado de Berlín a Washington. Y entonces lo dieron a conocer a los americanos, y los americanos declararon que ellos lo habían interceptado. El conocimiento de telegrama tuvo tremendas consecuencias en Estados Unidos, porque en Estados Unidos la gente del sur, del suroeste, del occidente, era anti-intervencionista. No les interesaba Europa y no querían que participaran en Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Pero ahora que los Estados Unidos, que Alemania ofrecía Texas, Arizona y Nuevo México a México, y además decía que los mexicanos y alemanes debían aliarse con los japoneses también, eso creó un sentimiento anti-alemán. El aislacionismo se debilitó y el suroeste de Estados Unidos también estaba a favor de la guerra. Pero los alemanes tenían una arma todavía. Podía decir, todo esto es simplemente una maniobra inglesa. El telegrama no es genuino, no ha sido interceptado, todo eso es una mentira. Si esto se hubiera hecho, el arma hubiera sido mucho más débil. Pero con una tontería magisterial, el secretario de Estado alemán Zimmermann dijo, sí, yo he mandado ese telegrama.
En ese momento le dio el golpe más fuerte a la propaganda en favor de la guerra de Estados Unidos en Inglaterra. El 6 de abril de 1917, Estados Unidos entró a la guerra. 2 meses antes, la Constitución mexicana había declarado al telégrafo como monopolio del Estado. A pesar de su papel, la Historia General de México le dedica solo 6 líneas. Sus restos los enterraron en el Panteón San Fernando, pero luego los sacaron y ahora se encuentran vagando. Luego dicen que dijeron, algunos dicen que según los que lo vieron son de la fosa común. Viva Don Juan de la Granja, que viva por 10.000 años, por tanto bien que nos trajo a todos los mexicanos. Viva Don Juan de la Granja, que nos llegó desde España y el país se entretejió con su amada telaraña. Vuela, vuela palomita, del invierno hasta el verano. Aquí se acaba el corrido de un español mexicano. Vuela, vuela palomita, no te duermas en la zanja. Telegrafía el corrido de Don Juan, Juan de la Granja. Esta ha sido una producción de CNI.